Estimados estudiantes de la licenciatura en Derecho, de seminario de tesis en sistema escolarizado y en sistema ejecutivo. En esta ocasión me propongo para ustedes hacer un nuevo video tutorial con respecto a uno de los apartados muy importantes de nuestro producto escolar. El objetivo es poder tener argumentos que puedan defender la forma en que nosotros hemos planteado el problema de investigación o el objeto de conocimiento. No es descabellado pensar que alguien o algunos podrán cuestionar si en su caso se han cumplido metodologías preestablecidas para poder presentar el planteamiento del problema tal como lo hicimos. Y en este video, que será el primero de dos videos que hablaremos sobre el mismo tema, daremos respuesta a ello a efecto de que tengan ustedes argumentos para poder defender el producto escolar que hemos venido elaborando en estos últimos meses. En ese sentido, voy a compartir pantalla para que tengamos, como siempre lo hemos mencionado, un poco más de claridad con respecto a lo que vamos a platicar en este primer video. Todas ustedes y todos ustedes tienen ya dentro de su producto escolar una parte que es destinada o fue destinada a presentar su planteamiento del problema o su objeto de estudio. Bajo esa dinámica, nos vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Hemos presentado correctamente el planteamiento del problema u objeto de estudio dentro de nuestra tesis jurídica? Pongamos la pregunta en este sentido, si alguna persona se las formulara. ¿Con fundamento en qué o bajo qué parámetros metodológicos usted ha presentado o nos está presentando el planteamiento del problema? ¿Qué respuesta tendremos para una interrogante de esa naturaleza? Pues en este video trataremos de dar salida a ello. Nosotros hemos venido trabajando con autores reconocidos en la metodología jurídica: Olvera, Chipuli y García, Cortés y Álvarez, Tantalián, de entre otros. Esta información documental siempre ha estado al alcance de todos a través de los diversos tutoriales que hemos hecho, y puede ser recolectada esa información a través de la red de internet, que es pública y además afortunadamente pues es gratuita para todos nosotros. Son autores que han enfocado su carrera de estudiosos de la metodología jurídica específicamente a la ciencia jurídica, que es muy importante, porque ciertamente la ciencia jurídica requiere de una especialización metodológica. No dejamos a un lado, desde luego, a Hernández Sampieri, quien es pues también un referente internacional acerca de la metodología y quien aporta desde luego muchísima información de gran calidad. Sin embargo, bueno, pues lo que nosotros buscamos son autores que, vuelvo a insistir, estén delimitando sus esfuerzos de estudios acerca de la ciencia jurídica. Tantalián es uno de ellos y en esta ocasión lo vamos a emplear para poder argumentar, para poder sostener la forma en que hemos presentado nuestro problema u objeto de investigación. Previo a ello, voy a mencionar que identificar un problema y formularlo además con precisión no es una tarea sencilla, ¿cierto? De lo cual, pues ustedes son testigos, ustedes han vivido ese proceso complejo de identificar un problema
y formularlo con precisión, pero con precisión jurídica. Un problema que tenga una precisión jurídica, lo que significa que tendrá que estar dentro de la ciencia del derecho. En clase hemos puesto un ejemplo que me ha sido ilustrativo y me parece que ayuda a comprender esta parte. Si en un accidente de tránsito en la esquina de su casa, dos carros colisionan, me parece que hay heridos, sonan algunas ambulancias, quizá algunas patrullas, etcétera. Se acerca un médico, se acerca un ingeniero electromecánico, se acerca un psicólogo y se acerca un abogado. Es un fenómeno igual para todos, es un accidente de tránsito, pero cada uno de estos científicos en su materia lo tendrá que ver desde su propia perspectiva profesional. El médico, pues evidentemente tendrá que verificar las lesiones que se le han causado a las personas que iban a bordo de sus vehículos. El psiquiatra o el psicólogo tendrá que enfocar su atención en los efectos emocionales, crisis nerviosas que se han generado como consecuencia del impacto en las personas que iban a bordo. El ingeniero electromecánico, bueno, él tendrá que verificar tal vez cuál fue la falla mecánica, eléctrica, que provocó el accidente, o si es que la hubo, si no la hubo, etcétera. Por ahí se acerca un perito en tránsito terrestre, quien va a determinar si hubo exceso de velocidad, si no lo hubo, si fue una conflictiva fortuita o de causa de fuerza mayor, etcétera. Y el abogado ve el mismo fenómeno, el mismo problema que los otros profesionistas, pero al abogado le corresponde ver el aspecto jurídico. El abogado no tendrá en ese momento por qué estar interesado de manera técnica o de manera profesional en lo que los demás profesionistas están viendo. ¿Qué es lo que va a ver el abogado? ¿Qué le interesa o para qué tendrá que ser contratado el abogado? Bueno, pues el abogado tendrá que verificar si como consecuencia de ese accidente de tránsito hay lesiones. El abogado no está capacitado para verificar qué tipo de lesiones son, pero sí está capacitado o tendrá que estar capacitado para determinar, según lo que le diga el médico, si las lesiones son graves, si no son graves, si tardan en sanar menos de 15 días, más de 15 días, menos de 60 días, se importan o ponen en peligro la vida, y el abogado determinará, bueno, este es un delito, que son lesiones, lesiones primeras, lesiones segundas, sería el Ministerio Público quien tendría que intervenir, y en su caso se abriría una carpeta de investigación, y en su caso esa carpeta se tendrá que judicializar, enviar a un juez de control, etcétera. Pero por otro lado también el abogado puede determinar si hay violaciones al reglamento de tránsito, si la persona que venía conduciendo a exceso de velocidad, si fuera el caso, violentó algún artículo de ese reglamento de tránsito, alguna fracción, cuál es la sanción que se le va a imponer y en su caso, qué autoridad va a conocer de esa sanción administrativa y así sucesivamente. Entonces, a partir de ahí es cuando el alumno, la alumna, tiene que identificar si ese problema tiene alcance jurídico o no. Y en su caso, cuando lo tenga, o sea, lo haya identificado, tiene que hacer una formulación con absoluta precisión. Yo he visto productos escolares de tesis, incluso ya concluidos, en los que hay un planteamiento del problema de 10, 15 hojas. Es un mar de información, es un mundo de información que más que volverlo algo con gran valor académico, en mi opinión, lo demerita porque no hay precisión. Tenemos que leer 15 hojas para encontrar el problema. Y de repente nos encontramos que en ese mundo de información entrecruzada, no es un problema, son 3, 4, 5 problemas dentro de un problema. Entonces estamos hablando de 5 investigaciones. Por ende, no es una tarea sencilla.
y ustedes no me van a dejar mentir. Hemos tardado algunas semanas, casi un cuatrimestre completo, en identificar, en quitar toda la paja al problema que ustedes ya traen en mente y tratar de verificar si puede estar dentro del cauce jurídico. ¿Ok? A esta parte de la metodología jurídica, de acuerdo a Tantalean, se le llama la aporética, cuando el investigador, el estudiante identifica el problema, ¿verdad? Dice, aquí está el problema, lo hemos encontrado, y a partir de ahí tenemos ahora que formularlo con absoluta precisión. Entonces dice, se trata entonces de la parte a menudo más difícil e importante de todas las operaciones metodológicas del proceso investigativo. O sea, es una tarea sumamente complicada, que en mi opinión, mi humilde opinión, a los alumnos de derecho de cualquier institución académica, tendría que ya dársele la encomienda de que desde el quinto, sexto semestre o cuatrimestre comience a adentrarse en la aporética, para que cuando llegado el momento de estar ya en seminario 1, 2 o 3 o seminario 1 y 2, tenga esa aporética bastante definida, bastante precisa. ¿Ok? Bien. Tantalian nos dice algo que es sumamente consolador, sumamente relajante. Dice, no existen procedimientos físicos para detectar problemas. Depende del talento del investigador, de su contexto cognoscitivo, que no puede ser sustituido por una máquina o regla alguna. ¿Qué significa? Bueno, ustedes lo han visto, que no tenemos una ciencia que se preste a lo exacto. Si bien el derecho es una ciencia humana, que es parcialmente exacta, tendrá algunas variables, algunas variantes donde se haya precisión, pero el ser humano es cambiante, dinámico, en consecuencia el derecho lo tendrá que ser. En ese sentido, cuando hablamos de que no hay un procedimiento fijo para detectar el problema, no hay nada más acertado que ello. Va a depender del talento, de tu capacidad, de las posibilidades que tú tengas, de la experiencia, de la suma de competencias que hayas ido generando durante el trayecto de toda tu profesión, de la experiencia práctica que tengas ya quizás si estás en algún juzgado, en alguna dependencia pública, del contacto real con la sociedad desde el ámbito del derecho, en un tribunal, una procuraduría, desde el diálogo constante y permanente con colegas, con abogados, desde estar pendiente de qué es lo que está pasando en el mundo a través de las noticias y qué parte de lo jurídico tiene que ver en ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, volvemos a repetir, un problema se identifica dependiendo del contexto del investigador, de su experiencia. Hasta que voy a dejar este primer video, sería la primera parte, espero no extenderme a 3, pero si es necesario lo haré. Continuamos con el siguiente, con la parte 2.